Bueno, siguiendo con la universidad en la época independentista, en el siglo XIX, eh, tenemos la época de el roquismo o el gobierno de Roca. Normalmente se dice que Roca fue el verdadero gestor o creador del Estado Nacional, en tanto un Estado fuerte, con recursos. Hasta ese momento el Estado Nacional había sido un Estado débil, ¿no? Y sin mayores recursos. El gobierno de Roca eh, estableció un fuerte apoyo a la educación pública, ¿no? Recuerden la ley 1420, fruto de ese congreso pedagógico ideado por Sarmiento, donde se debatió el futuro de la educación en la Argentina, que estableció la educación libre, obligatoria y laica, ¿no? Esto que fue revolucionario, esta ley 1420 que en 3 o 4 décadas hizo a la Argentina uno de los países de mayores índices de alfabetismo, superando a muchas naciones incluso importantes, ¿no? Eh, esa impronta estuvo acompañada de esta visión liberal oligárquica en el sentido que habla Adriana Puigros, ¿no? Pero lo importante de esta época es lo que se hizo con las universidades, ¿no? Hasta ese momento, las universidades eran dependientes del poder político, ¿no? En Córdoba, de la provincia de Córdoba, antes había sido del virrey, de los jesuitas. En Buenos Aires era dependiente de la provincia de Buenos Aires, del gobierno provincial. Pero para la década de 1880 hubo una ley muy importante impulsada por Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda fue presidente, expresidente de la Nación, y después de la presidencia ocupó el cargo de rector de la Universidad de Buenos Aires. Y esto es interesante, hay una famosa anécdota de Avellaneda que ilustra la importancia que le daba a la universidad, porque cuando fue elegido rector, un amigo le dijo, dice, Nicolás, dice, hasta hace poco eras presidente de la Nación y ahora sos rector de la Universidad de Buenos Aires. A lo que Avellaneda le dijo, sí, he sido ascendido. Avellaneda consideraba que la Universidad de Buenos Aires era mucho más importante que cualquier gobierno, y probablemente en esa época era cierto, ¿no? Básicamente la ley Avellaneda de 1883, la ley 1597, tiene algunas normas innovadoras o medidas innovadoras que tienen que ver con básicamente la idea de la ampliación de la autonomía universitaria, ¿no? Primero ampliaba las potestades de la universidad frente a las potestades de los gobiernos. Se le daba la posibilidad a cada facultad, a cada universidad, de elegir o de describir, desarrollar y establecer sus propios estatutos. Se estableció que el rector fuese elegido por una asamblea universitaria. Esa asamblea estaba integrada básicamente por los directivos de la universidad y por los profesores. Se establece la idea de un consejo superior, ¿no?, en el cual están el rector, los decanos, ¿no?, los representantes de los profesores, ¿no? Se establece la posibilidad de expedir diplomas sin pasar por el gobierno. Se establece la elección por concurso de los profesores y que sea la propia universidad la que va a establecer y llevar adelante los concursos sin injerencia del gobierno. La universidad se da un gobierno propio,
esta es la idea de la autonomía, y se establece un arancel a los estudiantes para de alguna manera solventar los principales gastos de la universidad, ¿no? La elección de los profesores, además, ahí sí todavía quedaba una participación del gobierno, porque los designaba el gobierno en base a ternas establecidas por la propia universidad, ¿no? Entonces, este fue un momento de despegue de la Universidad de Buenos Aires, de las universidades en la Argentina, a tal punto que se empiezan a constituir a fundar otras universidades. Habíamos dicho que desde el siglo XVII estaba la de Córdoba y desde el siglo XIX está la Universidad de Buenos Aires. Bueno, aparece la Universidad de La Plata, creada en 1897 por el gobierno de la provincia, pero después fue nacionalizada por Joaquín B. González. La Universidad de Tucumán en 1914, nacionalizada en 1921, y la Universidad de Santa Fe, ¿no? Entonces, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, La Plata y Santa Fe serían las universidades existentes o creadas en esta etapa que podemos llamar la etapa independentista. La clase que viene veremos la universidad en la época reformista, o sea, en 1918 hubo una reforma universitaria, básicamente la reforma universitaria fue en la Universidad de Córdoba, pero impactó en todo el país, y vamos a analizar los detalles de esa etapa. En cuanto a las dos etapas que vimos hoy, la Universidad Colonial y la Universidad Independentista, básicamente, ¿qué podemos resumir como para tener finalmente una idea sintética? La Universidad Colonial, su finalidad era formar funcionarios que administren estas tierras a nombre de España, básicamente eso. La Universidad Independentista, más allá de todas sus variantes, la idea es formar personas en esta idea de progreso, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, esta idea de progreso que era la idea dominante del siglo XIX y en qué consistía el progreso, la idea que los países progresaban. ¿Y cómo progresaban? Progresaban en base del comercio y la industria, y por eso el libre cambio, por eso la mayor cantidad de comercio, por eso las inversiones extranjeras, por eso la inmigración, porque todo esto tenía que ver con esa idea mágica del siglo XIX que era el progreso, ¿no? Algunos desde posiciones más nacionalistas, al estilo Scalabrini, Ortiz o Jauretche, van a criticar todo este proceso, como que en definitiva no fue de un verdadero progreso, porque fue un progreso en la visión de ellos subordinado a intereses extranjeros, que yo discutiría, pero no es el momento. Algunos dicen que ese progreso fue desigual, no todas las regiones se beneficiaron por igual, lo cual probablemente todo esto sea cierto, pero no se puede negar que hubo un fuerte desarrollo del país, si uno toma variables objetivas como Producto Bruto y demás, que este modelo lo llevó a ser de los primeros países del mundo en cuanto a su sistema económico, con todos los problemas que tenía, la subordinación al comercio inglés y demás. Pero todo esto es fruto de esta visión establecida probablemente desde la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, de establecer como paradigma este modelo de progreso que llevaron a la práctica los distintos presidentes argentinos. Hasta la próxima.